Hola, nos encontramos en el principal recinto deportivo de nuestro país, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, para hablar precisamente de un nuevo aniversario de la inauguración de este recinto, el 3 de diciembre de 1938. ¿Quieren saber en qué se relaciona este lugar con Carabineros de Chile? Acompáñenos en este nuevo capítulo del Museo Te Visita. El Estadio Nacional es el recinto deportivo más importante de nuestro país. Ha sido escenario de grandes eventos deportivos, políticos y culturales a lo largo de su historia. Hoy nos concentraremos en su construcción e inauguración. Sus inicios tienen que ver con el auge del deporte en el país a principios del siglo XX y la falta de lugares para practicarlo. De acuerdo con el portal Memoria Chilena, la primera disciplina deportiva en contar con espacios especialmente construidos para su práctica fue la hípica. Así, en 1869 se construyó el Club Hípico, en 1882 el Valparaíso Sporting Club y en 1904 el Hipódromo Chile. A la hípica siguió el ciclismo, con la primera pista construida con estándares técnicos en Concepción, y también el boxeo, que pasó de desarrollarse en improvisados rings en carpas a establecer los primeros locales en Valparaíso y Santiago. El fútbol se desarrollaba en campos rudimentarios, no existían estadios que lo albergaran, al menos en Santiago. En cuanto a sitios polideportivos, en Santiago destacó la construcción de los campos de sport en Ñuñoa, en 1918, gracias a la donación del benefactor José Domingo Cañas, quien en su testamento legó una parte de sus terrenos para la construcción de campos deportivos para los jóvenes. Se ubicaban precisamente en las actuales calles Campos de Deportes con José Domingo Cañas, en Ñuñoa, muy cerca de donde se construiría finalmente el Estadio Nacional. Los campos de sport de Ñuñoa contaban con instalaciones para tenis, atletismo, fútbol y boxeo, estos últimos los dos deportes más importantes en el Chile de principios del siglo XX. A la construcción de los campos de sport de Ñuñoa siguió la del Estadio Santa Laura en 1922, perteneciente al Club Unión Deportiva Española. Su ubicación es la misma que tiene en la actualidad y contaba con una cancha de fútbol, 4 de tenis, una piscina y un velódromo. Se inauguró en 1923 y 10 años más tarde se disputó en su cancha el primer partido de fútbol profesional en Chile entre Audax Italiano y Morning Star. Finalmente, no podemos dejar de nombrar en este recuento de los antecesores del Estadio Nacional a nuestro Estadio Policial, desde 1927, Estadio de Carabineros, inaugurado en 1923 y diseñado por el arquitecto Luciano Kulczewski. Sede de Brigada Central, el Estadio Policial contó con instalaciones para la práctica del fútbol, tenis, básquetbol, piscina, posiblemente la más importante del país en su momento, y espacios para el boxeo, la esgrima y la gimnasia. Más detalles de este importante recinto los podemos ver en el capítulo 22 de la temporada 2023 del Museo Te Visita. Sin embargo, la construcción de un estadio nacional no fue una tarea sencilla y pasaron muchos años antes de que se concretara. En 1909 se desarrolló una multitudinaria concentración de deportistas que demandaban al gobierno de Pedro Montt la construcción de un recinto que pudiera albergar las prácticas deportivas. Esto derivó en una solicitud de autorización al Congreso en 1910 para la inversión de 200.000 pesos en la construcción de un estadio e incluso se pidió al arquitecto José Luis Mosquera la confección de los planos de este coliseo que se construiría en un predio fiscal en Los Espejos. Quedó en nada. En 1916 nuevamente se intentó, incluso el presidente Juan Luis Sanfuentes colocó la primera piedra del futuro estadio que se construiría en un predio de la Federación Esportiva Nacional en Renca. No pasó de aquello. Tampoco tuvo eco el proyecto presentado por el diputado Héctor Arancibia en 1918. Recién en agosto de 1934, el presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, resolvió, mediante el decreto número 6.471, designar una comisión que estudiara y elaborara un proyecto para la construcción del Estadio Nacional, el que se emplazó finalmente al sur de los campos de sport que fueron demolidos en 1938, en la chacra Lo Valdivieso, de propiedad de la Caja del Seguro Obrero, que fue transferida al fisco. En febrero de 1937 se iniciaron las obras del futuro Estadio Nacional de Chile, luego de una larga espera. La construcción del Estadio Nacional fue ideada por el arquitecto y urbanista austríaco Karl Brunner y estaba en su proyecto de plan metropolitano para Santiago como un centro deportivo y de esparcimiento para la capital. Su diseño arquitectónico fue obra de Aníbal Fuentealba, Alberto Cormaches y Ricardo Müller.
Su inauguración fue el 3 de diciembre de 1938 y contó con la asistencia del presidente de la República, Arturo Alessandri Palma. El programa contemplaba 15 días de actividades en el Elefante Blanco, como lo llamó el propio mandatario. Y es que muchos creían que la inversión era desmesurada y que el recinto era demasiado grande para lo que se requería. Sin embargo, el propio estadio se encargó de desmentir estas creencias. El sábado 3 de diciembre, la inauguración inició con la entonación del himno nacional y el desfile de los deportistas pertenecientes a diferentes ramas de la cultura física. Tras ello, se pronunciaron discursos de las autoridades presentes. De acuerdo con el Mercurio, del 4 de diciembre de 1938, desfilaron delegaciones de Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela, que contribuyeron a dar mayor realce al espectáculo. Ese día se realizaron revistas de gimnasia de los liceos de hombres y de niñas de la capital, una presentación de la Escuela Militar y otra del Instituto de Educación Física, que fueron presenciadas por los 85.000 espectadores que repletaron las galerías. El domingo 4 de diciembre fue el día del fútbol. A las 13:45 horas se disputó la primera semifinal del Campeonato Nacional Amateur entre Valdivia y Pedro de Valdivia, mientras que la otra llave se desarrolló a las 15:30 horas entre Concepción y Valparaíso, todos en la antesala del gran match internacional inaugural de esta rama deportiva, Colo-Colo versus San Cristóbal de Brasil. El equipo brasileño contaba con 4 figuras que habían participado del Mundial realizado en Francia ese mismo año. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el equipo local se impusiera a los visitantes por la abultada cifra de 6-3. Pero, ¿qué tiene que ver toda esta historia con nuestra institución? Y no es que a Carabineros de Chile le haya correspondido históricamente el resguardo del orden público en este recinto, sino que tiene que ver más bien con una historia anecdótica. Ya mencionamos que los partidos de fútbol que eran el preámbulo del match principal correspondían al Campeonato Nacional Amateur, y el primero se disputaría entre los combinados de Pedro de Valdivia y Valdivia. En la alineación del equipo sureño encontramos un jugador de apellido Lamilla, según se aprecia en el programa de la inauguración del Estadio Nacional. Era el carabinero Manuel Lamilla Flores, quien tiene una particular historia con el Coloso de Ñuñoa. Lamentablemente, no tenemos muchos antecedentes de Lamilla más que esta fotografía publicada en la revista de Carabineros de Chile número 85 de mayo de 1962. Menciona textual la revista que publicó esta noticia a propósito de la cercanía del Mundial de Fútbol en Chile ese año. Comillas. En 1938, por el seleccionado de fútbol de Valdivia, jugaba un carabinero. Su nombre, seguramente ignorado por muchos, era Manuel Lamilla Flores. El cuadro valdiviano conquistó el derecho a participar en el Campeonato Nacional Amateur, que se desarrollaría en Santiago. El 3 de diciembre de 1938, el Estadio Nacional de Santiago de Chile abría sus rejas al público con la presencia del entonces presidente de la República, excelentísimo señor Arturo Alessandri Palma. Al equipo del sur le correspondió jugar el primer partido en dicho campo deportivo y derrotó al de Pedro de Valdivia por la cuenta de 2-0. El carabinero Lamilla marcó el primer gol del encuentro, que era también el primer gol en el Estadio Nacional. Por ese gol, el nombre del carabinero Lamilla pasó a la historia del deporte chileno. El carabinero Manuel Lamilla entró a Carabineros en el año 1937 y actualmente es cabo de dotación de la segunda comisaría de Temuco. Tiene un hermano en la primera comisaría de Valdivia, el cabo Julio Lamilla Flores. Cuando el Campeonato del Mundo comience, señalando el momento culminante del estadio, que algunos calificaron de elefante blanco, el gol de Lamilla se proyectará como antecesor del veloz accionar de un Pelé o del dribbling endiablado de un Landa. Y desde aquí, desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, despedimos este capítulo del Museo Te Visita conociendo más de esta anécdota que relaciona a nuestra institución con el recinto deportivo más importante de nuestro país. Y como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a dar me gusta a este video y compartirlo. Y nos vemos la próxima semana.